En este video veremos el problema del ordenamiento desde un enfoque teórico y en los posteriores videos empezaremos a ver la parte práctica. Entonces, vamos a empezar con el planteamiento del problema desde un punto de vista matemático. El problema del ordenamiento consiste en administrar un proyecto que está compuesto de múltiples trabajos elementales para planificar y controlar la ejecución de dicho proyecto. Eh, el problema en sí consiste en establecer un orden de las actividades que tienen que ejecutarse de tal manera que el proyecto se lleve a cabo en el menor tiempo posible. Dichas actividades satisfacen ciertas restricciones dadas por una relación de precedencia, las cuales tienen las propiedades de ser transitiva, no reflexiva y no simétrica. Las actividades del proyecto las vamos a denotar por A1 hasta M y los tiempos de ejecución estimados por D de A1 hasta D de AM. Una etapa del proyecto va a ser el inicio o término de una actividad y se va a representar como una actividad, se va a representar como la pareja de etapas. Es decir, van a ser los arcos de la red las actividades y las etapas van a ser los nodos. De este modo, vamos a establecer el calendario de ejecución de las actividades que satisfaga las restricciones de precedencia y permita realizar el proyecto en el menor tiempo posible. Para cada etapa y del proyecto vamos a determinar las fechas más próximas que representan la mínima fecha en la cual es posible alcanzar la etapa. Si la actividad acá está dada por la pareja ST, requiere que otra actividad AJ dada por la pareja RS sea realizada por completo para poder llevar a cabo. Entonces se puede expresar la restricción de precedencia de la siguiente forma. La fecha más próxima de la etapa S menos la fecha más próxima de la etapa R debe ser mayor o igual que la duración de la actividad AJ. Esto lo que nos quiere decir es que para empezar la etapa S, yo debo haber completado o haber llegado a la etapa R y haber realizado la actividad J. Esto porque la actividad K requería de la actividad J. Y como la actividad K empezaba en la etapa S, yo ocupo que al iniciar esta etapa ya tenga la actividad J realizada. Si se fijan, estas relaciones nos van a ayudar para plantear un problema de optimización lineal, en donde lo que vamos a buscar es minimizar la fecha más próxima en la que llegamos a la etapa final menos la fecha más próxima en la que empezamos el proyecto, sujeto a que se cumplan las restricciones de precedencia para cada una de las actividades del proyecto. Este es el problema de programación lineal para el problema de ordenamiento en las fechas más próximas. De igual manera, nosotros podemos definir para cada etapa del proyecto la fecha más lejana, que va a ser la máxima fecha en la cual se empieza la etapa sin retrasar la duración del proyecto. Y con las fechas más lejanas y fechas más próximas, se puede definir la holgura de una actividad. La holgura va a ser el tiempo en el cual nosotros podemos retrasarnos en esa actividad sin afectar el proyecto. Esta holgura la vamos a calcular como la fecha más lejana de la etapa final de la actividad menos la fecha más próxima de la etapa inicial menos la duración de dicha actividad. Si ustedes se fijan, esto lo que nos dice es justo eso. ¿Cuánto puede prolongarse la actividad sin retrasar la duración del proyecto? Vamos a resolver el problema mediante teoría de redes, no con programación lineal. Si a ustedes les interesa, es posible formular el problema como hicimos con las fechas más próximas o con las fechas más lejanas y resolverlo mediante técnicas de programación lineal. Pero para fines del curso, nosotros lo vamos a resolver usando algoritmos de teoría de redes. Para ello, necesitamos construir una red que represente el proyecto. Dada la lista de actividades y relaciones de precedencia, vamos a construir la red AOA por las siglas en inglés de Activity on Arc. Esta red, para construirla, vamos a seguir las siguientes reglas. Primero, el nodo I va a representar el inicio del proyecto. Cada actividad que no tiene precedentes va a salir como un arco del nodo I. También vamos a tener un nodo final, F, que representa el final del proyecto y todos los arcos que nadie depende de ellos van a llegar a dicho nodo.
Vamos a tratar de enumerar los nodos en la red, de modo que el nodo que representa la conclusión de una actividad siempre tenga un número mayor que el nodo que representa el inicio de dicha actividad. Esto nos va a servir para poder identificar de una mejor manera las etapas del problema de programación dinámica correspondiente cuando aplicamos el algoritmo de Bellman. Además, una actividad no puede ser representada por más de un arco en la red y no pueden existir multiarcos en la red. Si ustedes se fijan, también por construcción, nuestra red va a ser acíclica, por lo cual podemos aplicar Bellman sin ningún problema. Para cumplir con las reglas 4 y 5, en ocasiones vamos a utilizar actividades fantasmas que tienen asociados arcos ficticios. Por ejemplo, si yo tuviera que la actividad C depende de la actividad A y de la actividad B, y ambas actividades no dependen de nadie más, entonces podríamos pensar que salen del mismo nodo y nos podríamos ver tentados a expresarlo de esta manera. Pero si ustedes se fijan, aquí yo tendría un multiarco en mi red, lo cual no está permitido. Entonces, yo lo que necesito es, primero, hacer que el arco asociado con la actividad B llegue a otro nodo, y de ese nodo yo tendría que representar que llega al nodo 2. Como ya no tengo aquí la actividad, ya usé la actividad B, no puedo trazarlo otro arco que diga actividad B, por lo cual vamos a utilizar este arco ficticio asociado con esa actividad fantasma. Los arcos ficticios y las actividades fantasmas tienen asociadas una duración de 0, porque realmente no estamos haciendo nada y solamente los estamos utilizando para solventar este tipo de problemas. De esta manera, usando la propiedad de transitividad, si yo me fijo en el arco C, me está diciendo que ya tuve que haber cumplido con la actividad A y tuve que haber cumplido con esta actividad que dependía de la actividad B. Es decir, para empezarse, yo ya terminé A y terminé B. Una vez que ya tenemos la red de actividades en los arcos, para resolver el problema del ordenamiento, vamos a utilizar el método de la ruta crítica. Una actividad es crítica si tiene asociada una holgura de valor cero, es decir, si no puedo retrasarme en dicha actividad porque un retraso me indica que el proyecto se va a desfasar. Si nosotros conocemos con certeza la duración de cada actividad, entonces podemos usar este método, y en caso de que no se pueda, ya entra el método PERT que no vamos a abarcar en este curso. Pero también hay manera de trabajarlo usando un enfoque estocástico. ¿Cómo vamos a ir calculando cada una de las fechas con los métodos de Bellman que les comenté? Primero, para las fechas más próximas, vamos a utilizar una variante del algoritmo de Bellman para determinar la arborescencia de rutas más largas con nodo raíz y el nodo del inicio de la etapa del proyecto. ¿Cómo funcionaba Bellman? Pues aquí realmente no me interesa determinar la arborescencia per se, sino que me interesa saber en qué momento yo puedo empezar, cuál es la distancia asociada, que son las fechas más próximas. Entonces, vamos a estar nada más asignándole las etiquetas de distancia, no vamos a estar etiquetando los antecesores. La distancia o la duración en la que podemos empezar, la etapa inicial, pues es 0. Podemos empezar desde un inicio. Para cada etapa, tal que ya todos sus predecesores tienen asignada la fecha más próxima, vamos a asignarle la fecha más próxima como el máximo de la fecha más próxima de su predecesor más la duración de la actividad por la cual llegamos ahí. En este caso, ocupamos el máximo en lugar del mínimo porque yo necesito haber realizado todas las demás actividades precedentes. Entonces, si pusiera aquí el mínimo, habría varias que no se han terminado de realizar. Ocupando la función máximo, garantizamos que todas las actividades precedentes ya han sido concluidas. Y bueno, si la etapa F ya tiene asignada la fecha más próxima, se termina el algoritmo. En otro caso, regresamos a 2. Si ustedes se fijan, es como Bellman, secuencialmente vamos etiquetando los nodos a los cuales ya tenemos todas las posibles maneras de llegar. Y con eso vamos a construir todas las fechas más próximas. Una vez que tenemos las fechas más próximas, podemos encontrar las fechas más lejanas. Para determinarlas, aquí vamos a utilizar la variante del algoritmo de Bellman que determina la artiarborescencia de rutas más cortas con nodo antirraíz F.
El nodo F es el asociado con el final del proyecto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero etiquetamos a el nodo antirraíz F con una fecha más lejana igual a su fecha más próxima. Ahí lo que nosotros estamos diciendo es, no queremos que el proyecto se retrase, entonces lo más tarde que podemos empezar el final del proyecto es lo más pronto que podemos finalizar el proyecto. Una vez que ya tiene etiqueta el nodo final, vamos a ir etiquetando hacia atrás todas las etapas tal que todos sus sucesores ya tienen etiqueta, lo vamos a poder etiquetar como el mínimo de la fecha más lejana menos la duración de la actividad correspondiente. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es fijarnos en qué es lo más que nos podríamos retrasar y empezar esa etapa sin afectar a los demás. Por eso es que en este caso es el mínimo. Si nosotros tomáramos el máximo, entonces habría varios que se retrasarían. Con el mínimo le estamos permitiendo a los demás esa holgura sin retrasar el proyecto. Y vamos a ir iterando de esa manera hasta que la etapa inicial tenga asignada la fecha más lejana. Una vez que nosotros tenemos asignadas las fechas más próximas y las fechas más lejanas, podemos calcular las holguras, como vimos anteriormente, y una vez que todas las actividades tienen asignada su holgura, entonces podemos encontrar la ruta crítica.